sobre todo la violencia que también sufren y de la que son víctimas las mujeres en nuestro estado. Hemos invitado a la diputada Normalicia Popoca aquí a Metrópoli Noticias para platicar con ella. ¿Cómo estás, diputada? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Alberto? Me da mucho gusto estar aquí esta tarde y desde luego pues con esta oportunidad, ¿no?, que nos da Metrópoli Noticias de pues compartir un poco lo que observamos en el estado y desde luego pues no escapa Cuernavaca, claro, que es uno de los municipios que, por cierto, afirman que queda en la alerta. Yo digo que el resto tampoco las tiene tan bien. Así es decir, no podemos afirmar que haya habido avances significativos en el resto de los municipios, aunque sí es inminente que especialmente el municipio de Cuernavaca ha sido el más apático. Recordemos que ha tenido cambios de titular y por consecuencia esto no le ha permitido tener continuidad, ni mucho menos una respuesta muy concreta a lo que es la violencia feminicida. Y es grave, ¿no?, porque siguen los altos índices. La verdad es de que se retiró ya la alerta de género en la mayoría de en los 8 municipios, tengo entendido. Ya salvo Cuernavaca, según esto. Continúa en Cuernavaca. Pues lo que yo escuché de viva voz del propio secretario de Gobierno, porque estuvimos ahí presentes, organizaciones de la sociedad civil, las dos diputadas Hortensia Figueroa y una servidora, también estuvo, pues obviamente el secretario de Gobierno, afirmó que no se había levantado la alerta, Iraíz misma. Bueno, no se ha levantado por completo, se tienen que continuar las acciones y obviamente esto significa, incluso yo agregaría, es que está decretada en 8 municipios, Alberto, pero la realidad es que hay muertes en todo el resto de los municipios prácticamente del estado y entonces no creo pertinente o oportuno hablar de que se ha levantado una alerta cuando pues nada menos la semana pasada hubo 5 casos en una semana. Hoy mismo hay una mujer embarazada herida de bala. Y una menor también hace unos días, de tal suerte que no hay distingo de edad, de situación económica, social, sino que curiosamente o más bien desafortunadamente, hoy también vemos signos de tortura en esas mujeres, algunas descuartizadas, otras en cuestión y signos muy evidentes de tortura, y eso indudablemente nos tiene que mover a que las acciones continúen, no a que se detengan o a que por ciertos reportes, porque esa fue la expresión, Cuernavaca, porque no ha entregado reportes, por esa razón continúa en la alerta, dicen en los medios, pero yo que especialmente estuve presente, sé del compromiso y lo tengo que decir porque independientemente de que nosotros seamos oposición, tenemos que reconocer la disposición del secretario de Gobierno, Matías Quirós, afirmó: vamos a continuar realizando las acciones y nada menos ayer que tuvimos sesión del Congreso, hubo precisamente una reunión de trabajo de Integra Mujeres, lo que significa que el trabajo debe continuar y con mucha razón, puesto que hay muchos indicadores que menos del 50% se ha avanzado. Hay otros que si lo ves acumulativo, pues se afirma de un 80% de avance. Mientras siga habiendo estos asesinatos, hoy de estos 25 que llevamos más los de esta mañana o bueno, de la madrugada para acá o de ayer para acá, hay 17 casos que sí se catalogan como feminicidios según la Comisión Independiente. Y de ahí viene una parte importante, Alberto, que quiero compartirte. Solicitamos a la Junta Política y también fue aceptado, fue admitido, que ya era importante llamar al fiscal a comparecer, a mostrar los avances de un semestre, que además está obligado a hacerlo 2 veces al año. Ya es tiempo y además muy oportuno, porque en diciembre, cuando tuvimos oportunidad de hablar de las carpetas, que nos mostró cosas que no podemos expresar y manifestar aquí, porque son muy dolorosas, porque son terribles, y porque un patrón, digamos, común, es que estas mujeres no mueren por desconocidos, no las asesinan desconocidos, eso es algo también muy triste, o son sus papás, o son los hijos de mamás que han dejado todas, o son parejas sentimentales, o en fin, entonces digo, también hay otra circunstancia alrededor, delincuencia organizada si tú quieres, pero eso no significa que digamos, se tenga que levantar una alerta que hoy indudablemente sigue vigente. Claro, y en ese sentido, diputada, bueno, se llama a comparecer al fiscal general del estado de Morelos. ¿Y cuál es el objetivo? Porque finalmente habría que pedirle cuentas porque
Se comprometió en diciembre pasado que se requerían más recursos, se los otorgó el Congreso del Estado, y esto con la finalidad pues de empezar a abatir este tipo de índices delictivos que se meten en contra de las mujeres. Con toda razón lo mencionas. Uno de los compromisos que hizo fue contratar más médicos legistas, porque tenían escasamente 2. Así es. Y dijo que la contratación, no sé si barrarlo en 12, es decir, 10 más 2 o 12 más 2, de tal manera que puedan dar abasto a las determinaciones de las pruebas. Los jueces y juezas no pueden en un momento dado consignar a alguien, finalmente ejercer la justicia, impartirla, si no tienen los elementos, porque en este estado hay presunción de inocencia, por lo tanto todo mundo es inocente a menos que se demuestre lo contrario. Y entonces le toca a los ministeriales hacer las pruebas, presentarlas y verdaderamente encuadrar en el caso, en la investigación, que esta persona efectivamente es culpable, porque pues también puede haber gente inocente que a la cual se le acuse. Parejas sentimentales, digo, es lo más común, que es los primeros escenarios, ¿no?, que se van planteando, siempre, por supuesto. No sé por qué, pero siempre bueno, y entonces puede ser que haya sido a causa o otra persona. Y bueno, en fin, también yo insistí en su momento, recordarás este caso de la mujer que es asesinada de domingo para lunes, afuera de un bar a las 5 o 6 de la mañana, que habría que revisar los reglamentos de funcionamiento, cuál es el horario verdaderamente permitido, o si trabajan en total clandestinidad o bajo la complacencia de las autoridades municipales, y entonces dejan todo abierto, y desgraciadamente ocurre una tragedia no solo a ella, sino a su hermana, con la que, fíjense, ni siquiera iba con un hombre, iba con su hermana, se había decidido a ir a tomarse una copa, lo que sea, pero el horario también contribuye, porque son horas de más en las que alguien se puede estar divirtiendo, muy libre, está bien, pero hay límites también en los horarios de este tipo de establecimientos, y ahí, pues, vuelvo a repetir, los ayuntamientos con la alerta de violencia de género no están totalmente eximidos de responsabilidad, de sus instancias tengan suficiente capacidad, personal adecuado y especializado, y también recursos. La prevención está mucho en esa materia, en esa área municipal, que es el primer contacto junto con la ciudadanía. Finalmente, diputada, ¿consideras que sí hubo resultados positivos con el tema de la alerta de género en estos municipios donde se decretó? ¿Se tiene que volver a decretar y se tiene que volver a ampliar? Bueno, creo primero dejar muy en claro que no se ha levantado ese decreto, no se ha levantado. Siento que la Federación tiene que revisar forzosamente junto con el INMujeres y eso de la Unión y el propio gobierno federal, es decir, los distintos niveles de gobierno y los distintos poderes, porque emitir una significa dar recursos, significa darle seguimiento, pero no nada más de que me entregues una carpeta con reportes, sino, ok, me has entregado y me has cumplido el porcentaje de reportes, pero que en la vida cotidiana se refleje también, ¿no? Pues por supuesto, porque tienes más de 80 y tantas en el año 2016, ¿por qué razón o qué razones nos darían para levantar la alerta? Entonces, ¿a qué me refiero? La autoridad que la emite es el gobierno federal, gobernación. CONAVIM es el que está ahí revisando toda esta materia, pues mínimo que haya un acompañamiento mucho más decidido en las entidades donde están levantadas las alertas, más bien emitidas las alertas, que el Ejecutivo, en este caso estatal, bien se dice, coordina los esfuerzos, pero no es el único responsable. Nos incluimos nosotros los diputados, esta Comisión de Igualdad que presido, evidentemente también tiene que poner condiciones. Por eso, el haber aprobado el tema de violencia política, no lleva violencia feminicida, gracias a Dios, ahorita no hemos tenido una regidora, pero sí ha habido regidores asesinados en razón de sus posturas políticas en la historia de este estado y del país. No lleguemos a eso. Por eso, las acciones que podamos abonar del Congreso, el presupuesto a la Fiscalía para fortalecerla, tener resultados contundentes, las carpetas de investigación, y al final de cuentas todo se resume en una cosa: prevención
por supuesto, que es lo importante. y abatir la impunidad, porque si hay prevención, las mujeres están más enteradas, están más capacitadas, los hombres también, porque también hay hombres violentados, digo, lo debo de mencionar, y por el otro lado, si hay contundentes investigaciones y se castiga a los culpables, eso va a inhibir, porque pues el delincuente, si es el caso, o la pareja sentimental, si es el caso también, decide pasarse con esta persona, con su pareja, sabe que como hay justicia, como sí se están deteniendo culpables, pues le va a pensar dos veces, creo yo. Claro. ¿No? Definitivo. Así es que ahí creo que se centra el gran trabajo y reconozco pues el Centro de Justicia para Mujeres, lo que se está haciendo en Yautepec, que también ahí va a haber una sede. Tenemos que hablar de manera muy objetiva. El ser oposición no significa cegarnos o estar en un rotundo no a todo. Se trata de las cosas buenas, positivas, pero también de reconocer lo que hace falta para abonar todos en una dirección, prevención, no más mujeres muertas. Pues eso es importante y esperemos que con la comparecencia del fiscal del Estado pues tengamos más claridad. Yo espero que sí. Les dé información transparente que les permita a ustedes también tener un diagnóstico de lo que está sucediendo. Mira, en la medida que él nos dé toda claridad y oportunidad a la comisión o bien a los diputados que pues, vamos a estar en esa comparecencia y finalmente como su deber que tiene, nos dé tiempo y nos podamos replicarlo, nosotros podamos decirle a los ciudadanos, confía en las instituciones, no mandes al carajo como algunos quieren, sino actuemos y denunciemos, pero tenemos que ver la correspondencia. La correspondencia es, hay detenidos, hay carpetas cerradas, hay finalmente justicia, impartición verdadera de justicia, cero impunidad. Me parece que ese debe ser nuestro lema para todo, no en este caso solo para las mujeres que han sido asesinadas. ¿Cuándo comparece? Ahí viene una duda, porque entiendo que el comunicado, me decían algunos compañeros, era para el próximo jueves 13. Okay. Y Caballero, que estuvo en la Junta Política, él me afirmaba el día de ayer que es mañana. No lo sé, mejor esperemos en las próximas horas a que nos defina bien Presidencia, para saber con exactitud y precisión, según la agenda, si será mañana a las 10 de la mañana o efectivamente será el próximo 13 de julio. Antes de concluir, vamos a informarles. Pero será antes de que termine el periodo, eso sí. Muy bien, diputada, pues te agradezco, como siempre, Alberto, que nos hayas acompañado aquí. Éxito, como siempre. Gracias, diputada. Para todo tu equipo también. Gracias. Nosotros vamos a ir a unos breves mensajes, no se vayan porque vamos a tener más información que compartir con todos ustedes. Hay más noticias.